Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación. Cordial saludo, bienvenidos a la presentación del trabajo Guía para la evaluación de calidad de estructuras de pavimentos flexibles en la troncal de Transmilenio de la avenida Carrera 68 en Bogotá, en el marco de la asignatura Trabajo de Grado en modalidad de pasantía para el semestre 2022-2. La docente directora encargada de mi pasantía es la docente Glorinés Beltrán Calvo. La empresa en donde realicé la pasantía es MHC, Ingeniería y Construcción de Obras Civiles. MHC es una empresa dedicada a proyectos de infraestructura vial y de redes. Tiene una gran trayectoria en el país y sus obras son ganadoras de premios de ingeniería. Un ejemplo de esto es el viaducto El Gran Manglar sobre la Ciénaga de la Virgen. En el año 2019 obtuvo el Premio Nacional de Ingeniería y el Premio Nacional Ambiental. La pasantía fue realizada en modalidad presencial, la duración de la vinculación es de 6 meses, la intensidad es de 48 horas semanales. Fui vinculado en el proyecto de Transmilenio sobre Avenida Carrera 68 en el tramo 1 con el contratista MHC en el grupo COE 1 y el cargo asignado es el de auxiliar de ingeniería del área de calidad, del cual se deriva mi trabajo. Objetivo general. Elaborar una guía para la evaluación de calidad de estructuras de pavimentos flexibles en una troncal de Transmilenio, tomando como apoyo planes de inspección de la troncal Avenida 68 en el tramo Autopista Sur, calle 18 Sur. Objetivos específicos. Elaborar una base de datos con resultados de ensayos de laboratorio y de campo efectuados sobre los materiales de las distintas capas que conforman estructuras de pavimento en el tramo de estudio. Evaluar la calidad de las capas de los pavimentos seleccionados al contrastar sus propiedades físicas y mecánicas con especificaciones dadas por la entidad distrital competente. Para este caso, la entidad es el IDU. Analizar el comportamiento mecánico de la estructura del pavimento a través de resultados de ensayos de deflexión in situ en el tramo de estudio. La columna vertebral que soporta el área de calidad en el proyecto son los controles de instalación. De estos se identifican tanto en normativa como en el plan de inspección y ensayos tres clases de controles: el control de materiales, el control del producto terminado y la conservación de propiedades. El control de materiales se realiza para verificar la calidad de la composición de un producto. Para el caso de las capas de un pavimento, generalmente aplican los ensayos al material granular, ensayos tales como granulometrías, límites, etc. El control de producto terminado se realiza para verificar la calidad de la capa instalada. En esta categoría se encuentran ensayos de densidades con cono de arena para el caso de granulares, ensayos de densidad con densímetro nuclear para el caso de capas asfálticas, ensayos de planicidad y para el caso de mezclas, el control de temperatura en llegada. La conservación de propiedades se realiza para verificar la calidad del material a someterse al desgaste resultante de su manejo en obra. Tenemos como ejemplo el siguiente cuadro que corresponde a un control de granometría. Hay un ensayo de prueba en el cual el porcentaje que pasa no cumple en varios de los tamices establecidos no solo en la normativa, sino también por la fórmula de trabajo emitida por el contratista. Este cuadro puede ser programado en Excel mediante pruebas lógicas, las cuales nos ayudarán a realizar un control más fácil de estos. Estos cuadros de control pueden resultar tan largos o tan cortos dependiendo de los factores. El primero es el número de parámetros exigidos en la normativa y el segundo es el volumen de la información resultante de la obra. Algunos cuadros que tenemos como ejemplo son el control a pie de rajón, que tenemos pocos parámetros exigidos en la normativa y varia información manejada en obra. El control de su base clase A es más exigente y solicita un mayor número de parámetros. El mismo caso ocurre para el control del material granular estabilizado con cemento asfáltico. La normativa es más exigente y requiere un mayor número de ensayos, tanto para los agregados en frío, tanto para la mezcla en caliente. Finalmente, se tiene el control de la estructura finalizada. En esta diapositiva se tiene el diseño del pavimento para la calzada. Se tiene un mejoramiento de la subrasante que se está realizando con material de piedra rajón y sello de rajón. Luego tenemos una capa de 35 centímetros de su base reciclada clase A. Le sigue una capa de 20 centímetros de material granular estabilizado con cemento asfáltico.
Como capa intermedia tenemos una mezcla asfáltica MD20 de 10 centímetros y la capa de rodadura corresponde también a MD20 de 8 centímetros. Para la revisión de la estructura completa acudimos a ensayos FWD, Falling Wave Deflection. En este proyecto se realizaron ensayos FWD para cada capa. En este trabajo estudiamos los resultados obtenidos para la estructura finalizada hasta la capa de MGA clase A y a la capa intermedia de MD20. De los ensayos FWD se derivan algunos indicadores estructurales. Estos se encuentran en función de variables como la deflexión máxima o el área del cuenco. Para la estructura finalizada hasta la capa de MGA se obtuvieron los siguientes cuencos. Se observa que sobre el kilómetro 0 más 750, la deflexión máxima obtenida es mucho mayor a los demás cuencos, cuyo comportamiento es más bien uniforme. Esta deflexión inusual es producida debido a cortes que se realizaron para obras de redes en el tramo de estudio. Para facilitar el análisis de estos cuencos, se obtuvo un cuenco promedio, sobre el cual se evaluaron los indicadores vistos anteriormente. Se observa que la deflexión máxima de este cuenco promedio es de aproximadamente 0.35 milímetros. Los resultados del ensayo FWD obtenidos para la estructura hasta la capa de MD20 son mucho más uniformes que los obtenidos en la anterior capa. Los resultados del ensayo FWD para la capa intermedia de MD20 son mucho más uniformes que los obtenidos en la anterior capa. Y siguiendo el cuenco promedio obtenido en los anteriores cuencos, la deflexión máxima es mucho menor, siendo de aproximadamente 0.21 milímetros. En el siguiente gráfico observamos la evolución de la estructura del pavimento. Como se mencionó anteriormente, la deflexión máxima obtenida en la capa intermedia de MD20 es mucho menor a la que se obtuvo para la capa de material granular estabilizado con cemento asfáltico. En el siguiente gráfico se realiza una comparativa de los cuencos promedios obtenidos para ambas capas. Como se mencionó anteriormente, la capa de MD20 tiene una deflexión mucho menor a la capa obtenida para la MGA. No obstante, esto no significa que las deflexiones obtenidas sean necesariamente malas. Una de las limitaciones en este trabajo es el análisis de la capa de rodadura de MD20, ya que debido a fallos en la planeación, a último momento se optó por utilizar otro material. Pero finalmente, como conclusiones, se tienen que los materiales utilizados en la obra cumplen con la evaluación de calidad en base a los resultados obtenidos en los cuadros de control mostrados anteriormente. Además, la estructura, a pesar de no estar finalizada en todas sus capas, refleja buenos indicadores estructurales. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, el día de hoy vengo a realizar la presentación de mi trabajo de grado en la modalidad de participación en proyecto de investigación. Mi nombre es Sebastián Niño Preciado y el director de mi trabajo de grado es el ingeniero Guillermo Eduardo Ávila. Bueno, antes que nada, el título de este trabajo de grado es la participación en proyecto de investigación experimental sobre la formación de explanadas y cimiento del firme con materiales volcánicos de Canarias en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en España. Bueno, primero, antes que nada, les comparto el contenido de la presentación. Primero vamos a ver el convenio por el cual fue posible realizar esta participación, los objetivos, los antecedentes, un breve resumen de la investigación que se viene adelantando, la metodología de trabajo que se utilizó, algunos resultados y por último las conclusiones y las recomendaciones. Respecto al convenio, yo estoy realizando un intercambio académico dentro del acuerdo bilateral que existe entre la Universidad Nacional de Colombia con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en España, bajo la invitación de los profesores Jorge Yepes Treviño y Miguel Ángel García Franeschi, investigadores de los materiales volcánicos del archipiélago de Gran Canaria, de las Islas Canarias. Bueno, este trabajo se desarrolló en una primera parte en el verano, donde tuvimos una intensidad horaria de 30 horas semanales en los meses de julio y agosto y de 15 horas por semana en los meses de septiembre a octubre. En Colombia yo conté con el apoyo del profesor Guillermo Eduardo Ávila y bueno, respecto a los objetivos que se tienen dentro de esta investigación que desarrollan los profesores anteriormente mencionados, está como objetivo general desarrollar una investigación que permita establecer unos requisitos y especificaciones para la construcción de las explanadas y cimientos del firme de las carreteras de Canarias, cuyo cumplimiento garantice alcanzar unos niveles de calidad mínimos.
y el eficaz aprovechamiento de los materiales naturales y los recursos disponibles de carácter volcánico. Como objetivos específicos y personales tenemos primero realizar los ensayos de laboratorio pertinentes para la caracterización de los materiales volcánicos en Canarias que permitan verificar el cumplimiento de las necesidades constructivas de los litotipos, analizar los resultados de los laboratorios en el contexto de los requerimientos y plantear las mejoras necesarias para maximizar las propiedades naturales de los materiales y evaluar el comportamiento en el largo plazo. Y por último, afianzar y explorar los conocimientos en caracterización de materiales, geotecnia y geología que vi en el pregrado en la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, ahora dentro de los antecedentes, como antecedentes primero tenemos la necesidad y la justificación del proyecto que se viene adelantando, que bueno, las propiedades de los agregados que se tienen son fundamentales en la industria de la construcción y en este caso, como es el de la isla Canaria y en los territorios insulares en general, existen muchas limitaciones y condicionantes como son la ubicación, la lejanía, los condicionantes medioambientales, los técnicos y los económicos. Y bueno, a partir de estas limitaciones es fundamental conocer las propiedades de los agregados de construcción que se tienen, naturales y de canteras disponibles para considerar las aplicaciones que se pueden dar en la construcción de las explanadas y los firmes. Bueno, el origen homogéneo de los agregados volcánicos determina una gran variabilidad y por lo cual no siempre es posible referirse a la literatura para caracterizar los materiales y por tanto es necesaria la existencia de un catálogo específico para el archipiélago de las Canarias. Y bueno, respecto a las Canarias, estamos hablando de un territorio ultraperiférico de la Unión Europea, ubicado en la costa noroeste de África, que se asienta sobre la placa africana, está a más de 1.300 kilómetros de la parte más cercana de la masa continental europea española. En Canarias se tienen territorios volcánicos muy diversos en las 8 islas, pero en general se puede decir que los agregados proceden de la trituración mecánica de lava de rocas y de depósitos piroclásticos. Este estudio ofrece una base de datos experimental parcial de algunas características geomecánicas de los agregados disponibles de rocas volcánicas, pero únicamente para la isla de Gran Canaria. Los profesores Miguel Frenesky y Jorge Yepes planean continuar esta investigación más a fondo para identificar la mayor cantidad de agregados relevantes disponibles, pero pues es un proyecto que ellos tienen dentro del largo y mediano plazo. Bueno, en este estudio se lleva a cabo dentro del marco de las normativas de ensayos europea y los ensayos establecidos dentro de la normativa española, UNE, y luego se tiene una posterior verificación de los cumplimientos en relación a las normativas constructivas del PG3 español, aunque también se tuvo en cuenta las condiciones establecidas para la isla de Gran Canaria por el Cabildo de Gran Canaria. Bueno, como parte de la investigación, primero que todo tenemos los materiales, las muestras de agregados volcánicos y las rocas volcánicas. Se obtuvieron de dos maneras. La primera consiste en los agregados que provienen de canteras que venden materiales seleccionados y el segundo de materiales que provienen de depósitos naturales alrededor de la isla de Gran Canaria. Los materiales que provienen de las plantas de trituración de agregados, o sea, de las canteras, pues ellas usan unas mandíbulas para el rompimiento de rocas y en general ensayamos 4 lotes de muestras agregadas. Estos se obtuvieron utilizando procedimientos de muestra normalizados y pues incluimos las 3 fracciones de tamaño de partícula diferentes, fino, grueso y medio, y fueron obtenidos en 4 localizaciones que fueron en Galdar, la aldea de San Nicolás y el Risco y el Roque Van Dyke. Bueno, estos representan 4 litotipos diferentes que teníamos 2 fonolitas, una ignimbrita y pues un suelo desagregado como podemos ver en pantalla. Estas muestras pues nos permitieron realizar las pruebas siguiendo los lineamientos europeos. Bueno, para estos ensayos, para el desarrollo del trabajo se hizo uso de las instalaciones del Laboratorio de Ingeniería de Carreteras LICAR del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Para los ensayos, el laboratorio cuenta con todos los instrumentos, insumos y maquinarias necesarias, no tuvimos que ir a ningún lado. Las jornadas del laboratorio consistieron en unas sesiones primero en el verano de 2022, que fueron desde el 10 de julio hasta el 5 de agosto, y después se retomó brevemente en septiembre y octubre, y pues se plantea retomar en 2023, que es cuando acaba el semestre.
En las sesiones de trabajo se plantearon varios ensayos para cada día y con una revisión al día siguiente, con sesiones de discusión de resultados y preguntas y pues los planes de mejora sobre esos mismos ensayos. Las primeras sesiones fueron de recolección y ya luego sí se realizaron los ensayos que ya vamos a ver. Adicionalmente se llevaban las labores de limpieza y reciclado de los agregados mediante horneado y tamizado. El trabajo de laboratorio fue realizado en un equipo compuesto que es por los profesores que ya mencioné y por dos estudiantes del grado de Ingeniería Civil de la ULPGC que se llaman David Sánchez y Richard Ortiz. Y bueno, yo. Los ensayos realizados durante el periodo de tiempo de mi participación incluyeron al menos uno de los siguientes ensayos que estamos viendo en pantalla. Realizamos granulometrías, pruebas de humedad, pruebas de desgaste por máquina de Los Ángeles, los ensayos de productor estándar y modificada. Realizamos ensayos de índice de CBR, de los límites de Atterberg, de hinchamiento libre con el aparato de Lambe, de la velocidad de las ondas SIP. Y bueno, acá en pantalla también podemos ver la normativa con la cual desarrollamos cada uno de esos ensayos. Y aquí unas fotografías de los ensayos. Bueno, en la parte de los resultados, en esta diapositiva podemos ver una tabla resumen de lo que se obtuvo en estos meses que estuve participando. Estos resultados nos muestran que los agregados provenientes de litotipos masivos, o sea las fonolitas, pues nos brindan una resistencia superior, en parte debido a que tienen una alta densidad. Estos cumplen con las especificaciones estándar del PG3 de primera. Dentro de esta primera campaña de ensayos se tienen que estas fonolitas, tanto la de cantera como de depósito natural, presentan excelentes características para su uso en explanadas y cimientos y para uso como base y subbase. Tienen una resistencia alta con unos índices de CBR muy buenos que de mínimo nos llevan 49, que es mucho más de lo requerido para las explanadas aceptables del PG3 para un tráfico como el de Canaria. Estas fonolitas no son plásticas y las granulometrías son adaptables a los usos granulométricos que propone el PG3, no tienen deformación volumétrica y tienen un bajo índice de desgaste de Los Ángeles. Y a partir de estas pruebas experimentales repetitivas se pudo determinar las densidades y humedades óptimas para replicar los ensayos de CBR en el futuro. Bueno, el otro litotipo que teníamos importante, el de la ignimbrita roja, aunque tiene un CBR menos favorable, pues aún es un material tolerable que permite su uso para tráficos bajos, para requerimientos de menor calidad dentro de la isla y pues se recomienda su uso como de bases y subbases permeables, rellenos permeables de bajo peso y eso es básicamente porque tiene propiedades menos favorables respecto a las otras fonolitas que estábamos viendo, sobre todo el del índice de CBR y pues que sí que tiene un poco de plasticidad. Ya en la parte de conclusiones bueno, dividí las conclusiones en dos, en las personales y las que son referentes al proyecto. Bueno, en las personales la participación dentro de esta investigación fue una gran oportunidad para mí para aplicar los conocimientos que yo aprendí en el pregrado de Ingeniería Civil, en especial en el seguimiento de la metodología correcta para la realización de ensayos de laboratorio para la caracterización de materiales y de geotecnia, en el marco de un proyecto de investigación de aplicación real, como es el caso de la construcción de firmes y explanadas de Gran Canaria. Bueno, a través de esta experiencia fue posible interactuar con profesores e investigadores como Jorge Yepes y Miguel Franeschi y bueno, seguir todas sus recomendaciones y procedimientos para el correcto desarrollo de los ensayos. Respecto al proyecto como tal que ellos vienen adelantando, podemos concluir que, bueno, primero que el uso de materiales provenientes de canteras es costoso y bueno, es ahí donde las fonolitas disponibles encontradas a cielo abierto como la fonolita verde que se estudia juegan un papel importante, pues cuentan con características muy buenas de resistencia y usabilidad para proyectos de cimientos y de firmes y de explanadas y además que son mucho más económicas y más abundantes. También se puede recomendar los agregados volcánicos masivos como las fonolitas, sin embargo, debido a que algunos resultados varían entre ensayos, ciertos litotipos pueden estar un poquito fuera de los límites recomendados del PG3, entonces es necesario repetir algunos ensayos. Primero que todo porque el PG3 igual establece que depende del tipo de proyecto, hay que repetir los ensayos y segundo pues porque hay algunos pequeños errores. Debido a que era la primera vez que el equipo como tal usaba la máquina para hacer los ensayos de CBR. Y ya como recomendaciones
para la completa caracterización de los materiales de Canarias hay que realizar los ensayos que aquí se proponen, pero no solo en la isla de Gran Canaria, sino en las demás islas y con las suficientes repeticiones para obtener unos resultados que estadísticamente sean confiables. Y bueno, el uso de los agregados volcánicos son una necesidad económica para Canarias porque por sus características insulares y económicas es necesario usar los que están más abundantes, que son como los que ensayamos, y si esas características no son tan favorables, pues hay que proponer unas mezclas que puedan servir para utilizar en Gran Canaria con los agregados de menos calidad. Dentro de los agradecimientos me gustaría agradecerle pues a los profesores que me invitaron, al profesor Jorge Yepes y al profesor Miguel Ángel Franeschi y a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria por permitirme usar el laboratorio de ingeniería de carreteras. Y bueno, aquí les presento las referencias que utilicé para el documento que queda en el repositorio institucional. Y bueno, no siendo más, yo les deseo un feliz día y muchas gracias por la atención prestada. Yo actualmente me encuentro en España y pues no puedo atender a la sesión presencial donde se está transmitiendo este video, pero al final pues les dejo mi correo por si tienen alguna pregunta o algún comentario. Buen día. Hoy les vengo a presentar la caracterización del comportamiento dinámico de la arcilla de la ciudad universitaria a pequeñas y medianas deformaciones en el marco de la asignatura Trabajo de Grado en modalidad pasantía en el semestre 2022-2. Mi nombre es Santiago Vázquez Caro y mi profesor director es Julio Esteban Colmenares Montañez. El entendimiento y la caracterización del comportamiento dinámico de los suelos es hoy en día un aspecto fundamental en la práctica de la ingeniería sísmica y la geotecnia. Por lo anterior, permite estudiar, evaluar y predecir el comportamiento de la masa de suelo frente a distintas condiciones naturales o artificiales de carga dinámica, como por ejemplo en eventos sísmicos o cargas de tráfico y vibración por maquinaria. Por tal razón, el Laboratorio de Geotecnia tomó la decisión de rehabilitar y rediseñar equipos de ensayos dinámicos para poder cumplir con ensayos de extensión e investigación relacionados con la dinámica de suelos. Uno de estos proyectos de extensión se está realizando en conjunto con el Servicio Geológico Colombiano para la caracterización dinámica de la arcilla de la ciudad universitaria. Esta pasantía tuvo como objetivo estudiar los modelos de comportamiento dinámico de los suelos, el apoyo en el desarrollo de un equipo de columna resonante para el Laboratorio de Geotecnia de la Universidad Nacional de Colombia, apoyar la elaboración y presentación de informes técnicos relacionados con los proyectos de investigación y extensión del Laboratorio de Geotecnia y evaluar el comportamiento dinámico de los suelos arcillosos de la ciudad universitaria por medio del ensayo de columna resonante. Este ensayo permite la obtención del valor denominado módulo de corte, que también se denomina módulo de rigidez acortante. Es una constante elástica que relaciona la deformación de una masa de suelo y el esfuerzo que genera esa deformación. Caracteriza el cambio de forma que experimenta un material elástico, lineal e isotrópico cuando se aplica un esfuerzo cortante. A medida que aumentan las deformaciones, el módulo de corte disminuye. También permite la obtención de la velocidad de onda de corte, la cual se utiliza para calcular de manera analítica las demás propiedades dinámicas del suelo en el rango elástico. Su fundamento teórico radica en que la partícula en movimiento se desplaza de manera perpendicular a la dirección en que se propaga la onda. El amortiguamiento se utiliza en los procedimientos de análisis dinámico de los suelos con el fin de obtener un modelo de comportamiento y de atenuación del movimiento o de las vibraciones más cercano a la realidad.
se fundamenta en la capacidad de disipación de energía de la masa de suelo. El ensayo de columna resonante, en conjunto con otros ensayos dinámicos como son Bender Elements y triaxial cíclico o triaxial dinámico, permite la obtención de una gráfica que se llama gráfica de degradación del módulo de corte. En esta gráfica se normaliza el módulo de corte contra el módulo de corte máximo. Esta gráfica permite observar cómo va decayendo la magnitud del módulo a medida que aumenta el nivel de deformación. Como se puede observar en la gráfica, el ensayo de columna resonante permite cubrir el rango de deformaciones desde pequeñas, o sea, del orden de magnitud de 1 por 10 a la menos 5, hasta 1 por 10 a la menos 2 y en algunos casos 1 por 10 a la menos 1. Se tomó la decisión de rediseñar la columna resonante, ya que el equipo presente en el laboratorio de geotecnia, que fue desarrollado aproximadamente en el año de 1998, se dejó de utilizar por presentar dificultades en el montaje de la muestra, pues la tapa que contiene el eje el cual hace contacto con la muestra en conjunto pesan aproximadamente 10 kilos. Entonces, por el nivel de precisión que necesita el montaje, el peso de esta tapa hace que las muestras se deformen y se alteren y en últimas se dañe el ensayo. Por tal razón, el enfoque principal del diseño es que la muestra no se vea sometida a cargas generadas por los componentes del equipo, que el montaje y desmontaje de las piezas de la columna resonante sea práctico, eficiente y se logre hacer por medio de una sola persona. En este diseño también se pretende que la presión de cámara logre alcanzar el 1.5 megapascales para lograr realizar ensayos en muestras de gran profundidad. También se está diseñando para poder hacer ensayos en muestras parcialmente saturadas o totalmente saturadas, dependiendo de los requerimientos y objetivos de cada ensayo. La imagen que se observa en la presentación es el modelo general del diseño que se está realizando actualmente. Este diseño consta de dos cámaras de acrílico, una externa y una interna. La cámara interna contiene agua y es la que va a permitir la saturación de la muestra, y la cámara externa es la que va a resistir la presión que se aplique sobre la muestra. Como dispositivos de medición se van a instalar un sensor de proximidad y un acelerómetro para poder medir las deformaciones causadas, la velocidad de onda de corte y con estos valores poder calcular el módulo de corte. También se busca por medio de este equipo hallar el coeficiente de amortiguamiento, la frecuencia de resonancia, la deformación máxima alcanzada en el ensayo, la curva de histéresis acortante, que refiere a un ciclo de esfuerzo de formación, y la curva de degradación del módulo de corte. Tener en cuenta que esta curva de degradación se obtiene por medio de este ensayo y se complementa con los demás ensayos dinámicos, con el objetivo de validar los futuros resultados del equipo diseñado e ir avanzando con la caracterización dinámica. Se han realizado ensayos en el equipo TSH-100 de la Universidad de Santo Tomás
para muestras de arcilla extraídas en una perforación de la ciudad universitaria a una profundidad entre 12 y 13 metros. A esta muestra se le aplicaron 4 diferentes magnitudes de torque, yendo de menor a mayor. Se aplicó primero un torque máximo de 0.05 Nm hasta llegar a los 0.18 Nm en el último punto de ensayo. Estos casos de carga, por así decirlo, nos arrojaron una deformación de entre 0.014% en deformación angular hasta 0.134% en deformación angular. Con esta deformación se alcanzó un módulo de corte de 18.62 megapascales para el punto más alto y de 4.21 megapascales para el punto más bajo, que corresponde a la mayor deformación. Como les mencionaba, el módulo de corte se degrada a medida que aumenta la deformación. Con esto se obtuvo frecuencias de resonancia más o menos de 61 Hz para el caso de la menor deformación y de 29 Hz para la mayor deformación y el menor módulo de corte. También podemos observar en la gráfica de deformación contra módulo de corte que para el caso de carga de los 0.18 Nm se obtuvo la mayor deformación, bastante distante de los otros 3 casos de carga, lo cual concuerda y contrasta con los valores obtenidos en la gráfica de la transformada de Fourier. Y si lo comparamos con la gráfica referenciada de Castellón, observamos que estamos cubriendo el rango de deformaciones de 10 a la menos 2 a 10 a la menos 1. Como trabajo futuro, se debe terminar la realización de los ensayos en el equipo TSH-100 para las diferentes profundidades y tipos de suelo, con el fin de tener más datos que permitan la calibración del equipo de columna resonante que se encuentra en diseño. Y posterior a esa calibración, pues se espera que el equipo quede habilitado y disponible para temas de investigación y de extensión y un complemento adecuado con los demás equipos para ensayos dinámicos, como son Bender Elements, triaxial dinámico y un eventual corte cíclico. Realizaré la presentación del trabajo denominado Guía Metodológica para la realización de ensayos de laboratorio de suelos en el marco de la asignatura Trabajo de Grado, modalidad pasantía, semestre 2022-2. Mi nombre es David Felipe Afanado Rodríguez y mi director fue el profesor Mauricio Alberto Tapias Camacho. Esto lo realizo para el programa de Ingeniería Civil del Departamento de Ingeniería Civil y Agrícola de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá. El contenido que verán a continuación empezará con los objetivos, seguido de la presentación de la compañía, la normatividad vigente en Colombia, la metodología de ensayos de laboratorio, los elementos de protección personal, las conclusiones y recomendaciones y finalizará con la bibliografía. El objetivo general es proponer una metodología para la optimización de procedimientos de ensayo de laboratorio de corte directo, consolidación, carga puntual y compresión en confinada de suelos, de acuerdo con normatividad vigente en Colombia, para lo cual se plantearon los siguientes objetivos específicos, que son hacer un compendio de normatividad vigente para la realización de los ensayos de corte directo, consolidación, carga puntual y compresión en confinada de suelos, el analizar metodologías de procedimientos para la realización de ensayos de laboratorio llevadas a cabo en laboratorios de suelos, y finalmente proponer una guía metodológica para la ejecución de los ensayos de corte directo, consolidación, carga puntual y compresión en confinada de suelos según normatividad vigente. Mi pasantía la llevé a cabo en la empresa Ingeniería, Geotecnia y Riesgos SAS.
la cual fue fundada el 18 de abril del año 2007 y cuenta principalmente con ingenieros especializados en consultoría e interventoría en geotecnia, geología y manejo ambiental, y se enfoca en las siguientes áreas principales, las cuales son estudios y diseños, la cual desarrolla y ejecuta estudios y diseños geotécnicos y geológicos; estudios de amenaza, que se encarga de la realización de estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo ocasionados por movimientos en masa, inundación y avenidas torrenciales; asesoría, donde asesora en el ámbito de la geotecnia en obra para la construcción de edificaciones e infraestructura; consultoría, se realiza consultoría e interventoría de estudios y diseños geotécnicos para edificaciones de infraestructura; y finalmente la exploración del subsuelo y ensayos de laboratorio, donde se efectúan exploraciones geotécnicas mediante métodos directos e indirectos y lleva a cabo la realización de ensayos de laboratorio de muestras de suelos y rocas. Con respecto a la normatividad vigente en Colombia para la realización de ensayos de laboratorio de suelos y rocas, tenemos el Manual de Normas de Materiales para Carreteras, el cual fue desarrollado por el Instituto Nacional de Vías en el año 2013 y está basado en normas de organizaciones de investigación internacionales especializadas en esta área y se adaptan a las necesidades de los materiales existentes en el país. Principalmente tenemos la Sociedad Estadounidense para Pruebas y Materiales, la cual desarrolla normas técnicas mediante acuerdos voluntarios con productores, usuarios y consumidores y por lo tanto maneja una alta gama de materiales. La metodología de ensayos de laboratorio se desarrolló inicialmente con las normas vigentes para cada uno de los ensayos, seguido de las generalidades, el objetivo, los equipos, la preparación de la muestra, el procedimiento, los cálculos y la presentación del informe. Para el ensayo de consolidación unidimensional de suelos, tenemos como la norma INVIAS 151.13. El proceso de consolidación consiste en la disminución de volumen que tiene lugar en un instante de tiempo, el cual es provocado por el aumento de las cargas aplicadas sobre un suelo. El objetivo de este ensayo es determinar la magnitud y la velocidad de consolidación de muestras de suelo mediante la aplicación de incrementos de carga con esfuerzos controlados. Y en la parte de abajo podemos observar los equipos utilizados, como son el consolidómetro, el equipo del consolidómetro y el anillo de corte. Para la preparación de la muestra, esta debe ser recortada e insertada en el anillo de consolidación y debe quedar ajustada dentro del anillo, evitando vacíos en su perímetro. El procedimiento consiste en la aplicación de cargas, las cuales dependerán del tipo de proyecto para el cual se realiza el ensayo, y los intervalos de tiempo son aproximadamente 0.1, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8, 15 y 30 minutos, y 1, 2, 4, 8 y 24 horas. Y estos son intervalos de tiempo para cada carga o hasta alcanzar el 100% de consolidación primaria, lo cual depende del material del suelo. Para cada incremento de carga se toma la deformación vertical de la muestra contra el tiempo y se pueden aplicar dos métodos para verificar la consolidación primaria. Como lo podemos observar a la izquierda es el método de Casagrande o a la derecha el método logarítmico de Taylor. Para cada incremento de carga se deben calcular la deformación unitaria axial y el esfuerzo axial efectivo con el fin de determinar las curvas de compresibilidad del material, cuyo objetivo es determinar el esfuerzo de preconsolidación o excedencia. Como se puede observar en el método de Casagrande, donde se traza una línea en el punto de máxima curvatura, luego una línea tangente a la curva en el punto, luego seguido de una línea horizontal y a través de esta se traza una bisectriz. Posteriormente se traza una línea tangente a la porción más inclinada de la curva y ese punto donde atraviesa la bisectriz, dicha línea tangente, será considerado el esfuerzo de preconsolidación. Finalmente, podemos observar que esta gráfica a la parte izquierda será la parte sobreconsolidada del material y a la derecha la parte normalmente consolidada. Y otra parte importante de estas gráficas es que permiten calcular en la parte normalmente consolidada el índice de compresibilidad del suelo. Finalmente, para la presentación del informe, presentaremos como la parte de la localización e información del proyecto, la descripción de la muestra y finalmente las representaciones gráficas. Para el ensayo de compresión y confinado de muestras de suelo, tenemos como norma principal la norma INVIAS E152.13. La compresión consiste en la aplicación de una carga axial con control de deformación a una muestra de suelo cohesivo con el fin de hallar la resistencia a dicha compresión. Y el objetivo de este ensayo es determinar la resistencia a la compresión no confinada de muestras de suelos cohesivos
por medio de la aplicación de una carga axial con control de deformación. Abajo podemos observar el equipo de compresión y una muestra en la ejecución del ensayo. Para la preparación de la muestra debemos tener en cuenta que el diámetro mínimo es de 30 milímetros y la relación altura-diámetro debe estar entre el 2 y 2.5. En el procedimiento se aplica la carga para que se produzca la deformación axial a una velocidad de 0.5 a 2.5% por minuto y se continúa aplicando carga hasta que los valores decrezcan al aumentar la deformación o hasta que se alcance una deformación del 15%. Se deben calcular la deformación axial, el esfuerzo compresivo, el gráfico de la relación entre los esfuerzos de compresión y la deformación axial. Y finalmente presentaremos en el informe la localización e información del proyecto, la descripción de la muestra, la resistencia a la compresión inconfinada, el gráfico de esfuerzo de formación y un esquema de la forma de la falla. El ensayo de corte directo en condición consolidada arenada, conocido como CD, está regido por la norma en vía 154. Esta nos dice que la resistencia cortante de un suelo es la resistencia interna por unidad de área que la masa de suelo puede ofrecer a la falla y el deslizamiento a lo largo de cualquier plano. Por lo tanto, el objetivo será determinar la resistencia al corte de una muestra de suelo consolidada drenada empleando el método de corte directo. El equipo principal será el equipo de corte, la caja de corte y el anillo de corte. Para la preparación de la muestra utilizaremos muestras obtenidas mediante tubos de pared delgada conocidos como Shelby. Para la consolidación aplicaremos el primer incremento de carga y llenaremos la cubeta con agua y la mantenemos llena durante el ensayo de ser requerido. Cada nivel de carga se debe mantener hasta completar la consolidación primaria, determinada por interpretación de la relación tiempo de formación vertical. Y finalmente el espécimen se debe someter a corte a una velocidad relativamente reducida para que el exceso de presión de poros sea insignificante en la falla. Pasaremos a los cálculos donde calcularemos el esfuerzo cortante nominal actuante, el esfuerzo normal nominal actuante y la velocidad de desplazamiento. Para la presentación del informe tendremos la tabla con el esfuerzo normal, la tabla con el esfuerzo normal nominal, un gráfico del esfuerzo cortante nominal versus desplazamiento lateral relativo, que es el que vemos a la izquierda, el cual se realizará para cada una de las cargas aplicadas, y finalmente el gráfico de esfuerzo normal nominal versus esfuerzo de corte nominal, cuyo fin será obtener la envolvente de falla mediante el método de Mohr-Coulomb. Finalmente, el ensayo de determinación del índice de resistencia a la carga puntual en roca, para lo cual tendremos como norma vigente la ASTM de 573195, dado que la INVIES no la tiene regulada. Como generalidades, entendemos que la resistencia es definida como el esfuerzo que la roca puede soportar bajo ciertas condiciones de deformación, y el objetivo será determinar la resistencia a la compresión simple de fragmentos de material rocoso. Abajo podemos observar el equipo de carga puntual, la celda de carga y las puntas cónicas truncadas, cuya punta tiene un ángulo de 60 grados. Para la preparación de la muestra tenemos en cuenta que las dimensiones externas del espécimen no deben ser inferiores a 30 milímetros ni superiores a 85 milímetros, y el tamaño y forma dependen del tipo de prueba, deben cumplir con recomendaciones. Podemos observar que para formas cilíndricas la prueba se puede realizar tanto horizontal como verticalmente, pero tenemos que tener en cuenta que el diámetro debe estar dentro del rango de 0.3 veces el ancho y 1 vez el ancho. Para formas cúbicas también vemos la manera en que será fallada y obtenemos el mismo rango para la altura. Y finalmente para bloques irregulares también tenemos unas condiciones asociadas para poder realizar la ejecución del ensayo de la manera correcta. Finalmente el procedimiento será el aumento paulatino de la presión en la prensa hidráulica y la medición de la presión a la cual se está siendo sometida la muestra. Calcularemos el índice a la carga puntual y una corrección de dicho índice basado en el diámetro de la muestra. Y finalmente presentaremos la carga máxima aplicada, el índice de la carga puntual y el tipo de ubicación de la falla, incluyendo las fotografías. También es importante resaltar que el personal involucrado en la realización de los ensayos debe contar en todo momento con elementos de protección personal, como lo son las gafas de seguridad, las botas punta de acero, los guantes de seguridad y la bata de trabajo. Todo eso con el fin de evitar cualquier tipo de inconveniente que se pueda presentar dentro del laboratorio. Por último, como conclusiones y recomendaciones, debemos tener presente la normatividad vigente para darle una mayor veracidad a los resultados esperados. Para cada uno de los cálculos se deben verificar las unidades. Para el ensayo de determinación del índice de resistencia a la carga puntual de la roca se requiere una verificación por parte del INVIES para generar la norma de aplicación en el país, confirmar que los equipos cuentan con una calibración vigente y finalmente los elementos de protección dentro del laboratorio deben ser obligatorios.
Aquí presento la bibliografía utilizada y finalmente agradezco a todos por su atención prestada. Bueno, buenas tardes. En esta ocasión les presento mi trabajo de grado, el cual se titula Análisis del cambio en el régimen de caudales del río Sogamoso debido a la construcción y operación de la represa Hidrosogamoso. Mi nombre es Tomás Felipe Arandarrera y el director es Leonardo Donada. El contenido de la presentación se divide primero en una pequeña introducción en cuanto a el río Sogamoso y a la represa. En segundo lugar, se expone la metodología que se usó para realizar los análisis y en tercer lugar se presentan los resultados de los análisis de series continuas, series clasificadas y el análisis de la correlación entre el caudal y el índice oceánico del Niño. Y por último, se presentan las conclusiones y recomendaciones. Para iniciar, el río Sogamoso está ubicado en el departamento de Santander, al nororiente del país. Cuenta con una extensión de 135 kilómetros, un caudal medio de 438 metros cúbicos sobre segundo y un área de más de 2 millones de hectáreas. La represa, esta tiene una altura de 190 metros, un área de 6.960 hectáreas y se localiza 75 kilómetros aguas arriba de la desembocadura del río Sogamoso en el río Magdalena y 65 kilómetros aguas abajo de la confluencia entre los ríos Chicamocha y Suárez. La metodología que se usó, en primera instancia se recolectaron los datos del portal del IDEAM y se descargaron los datos de caudal medio diario, mensual y anual. Posteriormente se realizó la separación y clasificación de datos, separando antes y después de Hidrosogamoso como periodos de análisis. Se tomó como referencia el día 10 de diciembre de 2014, el cual es en el que empiezan las operaciones en la represa para realizar esta partición. Luego de ello, se clasificaron los periodos en periodos niña, niño y neutrales, tomando como referencia el valor del índice oceánico del Niño. Como último, se realizó una estimación estadística, hallando las curvas de duración de caudal, la función de autocorrelación, el periodo gamma y realizando un análisis de incertidumbre a las medidas de tendencia central halladas para los periodos de análisis ya mencionados. En cuanto a la presentación de los resultados, se presentará el análisis de series continuas a las series de caudal medio mensual. Luego se presentarán los análisis de las series clasificadas de los periodos niño, niña y neutrales. Por último, se presentará el análisis de la correlación del índice oceánico del Niño contra caudal. Bueno, como se observa en pantalla, se presenta la serie de tiempo de caudal medio mensual en todo el periodo de análisis, el cual abarca desde enero de 1993 hasta diciembre de 2021, tomando como referencia diciembre de 2014 como el inicio de las operaciones en Hidrosogamoso. Como se puede ver, se tienen muchos más datos disponibles antes de Hidrosogamoso que después. En cuanto al análisis del diagrama de cajas y bigotes, se puede observar que antes de Hidrosogamoso se presenta una mayor dispersión en los datos de caudal, así como una mayor cantidad de datos anómalos. Por otra parte, en ambos diagramas se observa que tienden a tener una asimetría positiva, lo cual es influyente al momento de ajustar los datos a una distribución de probabilidad teórica. La mayor, o más bien la menor variabilidad o dispersión en el diagrama después de Hidrosogamoso puede estar influenciada tanto por el control que ejerce la represa sobre el paso de agua al río, como por la menor cantidad de datos que se tienen. En cuanto a las pruebas de bondad de ajuste, se observa que para antes de Hidrosogamoso se deben rechazar las distribuciones normal y log normal, debido a que no cumplen la prueba de chi cuadrado. Por su parte, después de Hidrosogamoso, ninguna hipótesis se puede rechazar. Se observa además que la distribución gamma es la que más se ajusta tanto antes como después a los datos que se tienen de caudal. Asimismo, en cuanto a la comparación de los estadísticos, se ve que hay una disminución de los caudales promedio cercana al 14% y una disminución de la desviación estándar cercana al 32%. La disminución en los caudales es un impacto generado por la represa, y la desviación estándar, esta disminución en esta medida de tendencia, se puede ver tanto a la regulación a los caudales que ejerce la represa, lo cual disminuye su variabilidad y dispersión, así como la menor cantidad de datos que se tienen. En cuanto a la comparación de las curvas de duración de caudal, se observa en pantalla que la curva de duración antes de Hidrosogamoso abarca un rango de caudales más amplio, así como durante casi todo su dominio está por encima de la curva después de Hidrosogamoso. Esto quiere decir que en promedio abarca mayores caudales antes de Hidrosogamoso que después, y asimismo que presenta una mayor variabilidad en esos caudales, comparada con
la curva de hidrosogamoso, que al ser más llana pues tiende a tener caudales más regulares y en un gran dominio menores que los de antes de hidrosogamoso. En cuanto a la función de autocorrelación, se observa que aproximadamente cada 6 meses hay una autocorrelación positiva. Esto quiere decir que los datos de caudal van a ser muy parecidos a su dato 6 meses atrás, lo cual se infiere que se puede deber a que se tenga un comportamiento bimodal en el año hidrológico, en el régimen de caudales para esta serie de tiempo. Sin embargo, para después de hidrosogamoso se observa un comportamiento muy diferente, en el cual se presenta una autocorrelación dominante en un periodo más extenso que puede ser multianual. Ahora, analizando los periodogramas para antes de hidrosogamoso, se halla que aproximadamente cada 6 meses hay una frecuencia dominante debido a ese pico que se observa en pantalla en el periodograma. Para después de hidrosogamoso se halla aproximadamente el mismo pico, sin embargo se presenta un periodograma más errático debido a la mayor regulación que hay de los caudales y también a la menor disponibilidad de datos que se tiene. Por lo tanto, se grafica el año promedio antes y después de hidrosogamoso. Entonces, en un año promedio antes de hidrosogamoso se observa que aproximadamente los caudales en casi todo el año están por encima de los caudales después de hidrosogamoso, a excepción de los primeros meses del año. Adicionalmente, se observa que antes de hidrosogamoso se abarca un rango de caudales más amplio, lo cual dice mucho de su variabilidad, que es mayor a la que se tiene después de hidrosogamoso, en la cual se presenta una serie más regular, más plana, y que tienen en común estas dos es que para ambas los caudales aumentan en abril y mayo y octubre y noviembre, lo cual prueba que están dominadas por ese régimen bimodal, lo cual tiene mucha relación con lo que se halló en el periodograma y la función de autocorrelación. En cuanto al análisis de las series clasificadas, se observa que para los periodos niña, al igual que se observó para el caudal medio mensual, se tiene una distribución de caudales mayores en casi todo su dominio, siendo la curva después de hidrosogamoso más plana. En cuanto a los periodos niño, se observa que tienen unas inclinaciones similares a ambas curvas, siendo ligeramente superior la curva de antes de hidrosogamoso, sin embargo reduciendo esa diferencia que se observó en el anterior gráfico. Y para los periodos neutrales se ve un comportamiento aún más parecido en las curvas de duración de caudales, lo cual quiere decir que los caudales cambian significativamente antes y después, sobre todo en los periodos niño. Como resumen, se presenta este gráfico en el cual se observa que la diferencia entre antes y después es más significativa en los periodos niño, y por otra parte sitúa a estos periodos niño como en los que se presenta mayor cantidad de caudal en el río. En los periodos neutrales hay menor cantidad pero mayor que en los periodos niño, siendo estos periodos niño en los periodos en los cuales en promedio hay menor caudal presente en el río. Por último, se presenta el análisis de la correlación entre el ONI y el caudal. Se presenta en pantalla la serie de tiempo de caudal medio mensual ya expuesta anteriormente y la variación del ONI en el mismo periodo de análisis. Se observa que los límite niño y límite niño están determinados por ser periodo niño cuando es mayor a 0.5 el ONI y ser periodo niña cuando es menor a menos 0.5. Se puede observar en algunos tramos que cuando hay un ONI muy elevado hay bajos caudales, y cuando hay un ONI bajo, cuando hay un ONI en periodo niña, hay altos caudales. Por lo tanto, y por lo que se vio anteriormente, se decide probar esta hipótesis de correlación entre ONI y caudal medio mensual. Para toda la serie se observa que se tiene un R cuadrado o un coeficiente de determinación de 0.10, lo cual marca una tendencia como se observa en pantalla, pero no es muy significativa. Para antes de hidrosogamoso, esta tendencia incluso disminuye un poco, pero sigue marcando la tendencia, y para después de hidrosogamoso esta tendencia aumenta, lo cual se puede ver a la menor cantidad de datos que se tiene y también a la reducción de la variabilidad que la represa ejerce.
Como conclusión, se puede decir que en el hidroto Sogamoso hubo una atenuación en los caudales medios del río, así como una reducción de la variabilidad. Además, se puede decir que para ambos periodos de análisis es muy influyente ese régimen bimodal de caudales que se tiene a lo largo del año hidrológico, siendo esto lo que más influye en la variabilidad de los caudales. Por otra parte, sí existe una influencia de los fenómenos del Niño y la Niña en la variabilidad de los caudales para ambos periodos de análisis, pero no es muy significativa debido a que probablemente existen otras variables que alteren la disponibilidad del recurso hídrico en el río. Asimismo, la resolución que más se ajusta a las distribuciones de probabilidad teóricas es la mensual, y siendo la distribución gamma la que más se ajusta a los datos que se tienen. Por último, se puede decir que la poca cantidad de datos disponibles después de hidroso gamoso en comparación con los que se tienen antes puede afectar los estadísticos hallados. Como recomendación, se podrían ajustar las series de tiempo a modelos autorregresivos o de media móvil con el objetivo de identificar mejor las propiedades estadísticas e hidrológicas y realizar pronósticos acerca de los caudales futuros que puede tener el río. Por otra parte, se puede analizar el impacto de la represa en la cuenca analizando otras variables como la evaporación y la precipitación, así como extrayendo datos de otras estaciones presentes en la cuenca. Por último, se recomienda recolectar un número similar de datos para antes y para después de hidroso gamoso, con lo cual las medidas de tendencia hallada y las estimaciones realizadas serían más comparables y por ende se podría extraer información más valiosa y concluyente. Muchas gracias por haber asistido a esta reunión y por haber escuchado mi trabajo de grado. Buen día, cordial saludo. Mi nombre es Juan Nicolás Alonso Alzate y esta es la presentación de mi trabajo de grado modalidad trabajo monográfico, llamado Portafolio Ambiental en el marco de la gestión y valorización de residuos postindustriales a través de la analítica de datos, aplicada al caso de Industrias Nacionales. Fue dirigido por el Dr. Nicolás Escalante Mora. Este es el contenido a abordar en la presentación: una introducción, objetivos generales y específicos, metodología aplicada, resultados y conclusiones. Me gustaría dar inicio con una definición de economía circular dada por Ellen MacArthur Foundation, en donde la economía circular es un sistema industrial restaurador y regenerativo por intención y diseño. Sustituye el concepto de final de la vida útil por el de restauración. Se orienta hacia el uso de energías renovables, elimina el uso de productos químicos tóxicos que perjudican la reutilización y aspira a la eliminación de residuos mediante el diseño superior de materiales, productos, sistemas y dentro de estos modelos empresariales. Bueno, en un sistema industrial, el proceso de cadena de suministro se basa en la utilización de recursos, su producción y consumo. Posteriormente, existe el reciclaje, eliminación y reutilización de estos recursos. Para la etapa de reciclaje, el mercado compra al fabricante los residuos postindustriales. En la etapa de eliminación de la contaminación, pues la industria debe asumir la responsabilidad social corporativa y paga por la eliminación de estos residuos. Vemos como en este esquema un sistema de datos se puede integrar en los diferentes procesos o etapas. Tenemos una serie de objetivos específicos y un objetivo general, el cual es elaboración de un portafolio ambiental a partir del análisis de datos de residuos postindustriales en el marco de la economía circular. Objetivos específicos: delimitar el contexto y problemática ambiental, social y económica de los residuos postindustriales, recolección de datos de fuentes secundarias sobre la documentación, trazabilidad y control en gestión de recursos postindustriales, y por último, seleccionar y evaluar la herramienta de analítica de datos más adecuada, formulación de un modelo de analítica y análisis de resultados. Para la metodología se obtenía una metodología general llamada CRISP-DM por sus iniciales Cross Industry Standard Process for Data Mining, en donde es un modelo de proceso que sirve como base para un proceso de ciencia de datos. Tiene 6 fases secuenciales. Entendimiento de negocio, que necesita el negocio; compresión de datos, qué datos se obtienen; preparación de datos, cómo se organizan los datos para el modelo; modelado, qué técnicas de modelado se aplican; evaluación, qué modelo cumple mejor con los objetivos empresariales; y sexto, implementación, cómo acceden las partes interesadas a estos resultados. Para la metodología analítica se utiliza el DEA, que es Data Development Analysis, en donde es una técnica efectiva para la medición de la eficiencia relativa de las unidades de toma de decisiones, DMU.
Especialmente se utiliza en sistemas de producción complejos con múltiple entrada y salida. La eficiencia del DEA es la relación entre entradas y salidas, y sus precios se generan espontáneamente. La eficiencia depende de los datos de la muestra, lo que convierte al DEA en una herramienta de evaluación objetiva. Ahora, para la metodología y la aplicación de la tecnología se usaron las herramientas informáticas tales como Jupyter Notebook bajo el lenguaje de programación de Python y varias librerías. Para los datos se contaron con una base de datos de dimensión de casi 68.000 filas por 31 columnas que abarcan varias industrias nacionales con recuperación de datos desde el año 2019. Bueno, en la metodología DEA se definen algunas notaciones como pueden observar al lado izquierdo. Siguiendo esta metodología se escogen variables inputs y outputs en donde en general las entradas, específicamente en este proyecto, se ponen la inversión de tratamiento, la cantidad y CO2 equivalente de los residuos no aprovechables y en las salidas el valor, la cantidad y CO2 equivalente de residuos aprovechables. Gracias al Feature Engineering se obtienen un aproximado de CO2 equivalente por residuo industrial aprovechable y no aprovechable basado en la literatura. Bueno, resultados. Con estos valores se realizaron 3 niveles de análisis, por tipo de residuo, por industria y por taxonomía. En el primero, por tipo de residuo, se puede observar las cantidades en toneladas, las emisiones de CO2 equivalente en kilogramos sobre tonelada y el valor económico en millones de pesos, tanto para residuos aprovechables como no aprovechables. Se observa evidentemente que el tipo de residuo no peligroso es el residuo aprovechable con mayores estadísticas y con una relación aprovechable no aprovechable de 500 veces en valor, 100 veces en cantidad, 45 veces en CO2 equivalente. El tipo de residuo ordinario no registra productos aprovechables, por tanto su relación es cero. En el segundo nivel de aproximación se realizó por el tipo de industria. Se observa evidentemente que la industria número 4 es la que produce más productos reciclaje, con una relación aprovechable no aprovechable de 75 veces en valor, 14 veces en cantidad y 25 veces en CO2. Le sigue la empresa número 5 en cantidad y CO2 equivalente, pero tiene mayor valor económico no aprovechable que aprovechable, por lo tanto es menor a 1. Y por último se tiene que la industria 2 no produce ningún output de residuo aprovechable. Listo. En el tercer nivel de tipo taxonomía, en general, los productos postindustriales con eficiencia perfecta, según las bases de datos, son cauchos, metales, madera y papel y cartón, ya que no registran residuos no aprovechables. Los residuos orgánicos registran una relación menor, igual que los residuos peligrosos. Por último, los residuos ordinarios muestran una relación de cero. Con estos resultados, en los niveles de análisis se procedió a implementar la metodología DEA, en donde se ve la eficiencia de cada unidad de decisión. Por tanto, se ejecutaron 8 diferentes modelos. Según su retorno de escala, aquí se tiene un supuesto de libre disposición débil, dado a que la variable no deseable aumenta a medida que aumenta la variable deseada. Es el caso en que un residuo no aprovechable aumenta cuando aumenta el residuo aprovechable. Tenemos el BRS, el CRS, en donde el BRS es un modelo de rendimiento de variables a escala. Se pueden conocer los rendimientos a escala en la parte de la frontera de cada DMU. Además de esto, también se hace por orientación, modelo de orientación de entrada. Se determina la disminución de entradas requeridas para que la DMU sea eficiente y se dejan las salidas constantes. La salida es, en contrario, mantenemos las entradas constantes y determinamos qué aumento de salidas se requieren para que la DMU se vuelva eficiente. Y por último, el modelo se utiliza de forma envolvente o en donde se utilizan vectores de variables de holgura para las salidas y entradas y una forma multiplicadora. Bueno, acá tenemos como resultado de los modelos, según el tipo de residuo, podemos observar que el valor de eficiencia para cada unidad de decisión DMU, tanto para los modelos en forma envolvente a la izquierda como en la forma multiplicadora a la derecha,
En este primer acercamiento, los modelos se muestran los pesos de los inputs, como pueden observar, y los outputs generados por el modelo después del análisis estadístico. Cabe comentar que se hará un comentario general de los modelos, pero a nivel de análisis se tendría que evaluar cuál es el mejor fitting, cuál es el mejor ajuste, según corresponda. Según los modelos comparados, las unidades de decisión de tipo de residuo no peligroso muestra una eficiencia de 1 para la mayoría de los modelos. Observa que algunos modelos en el tipo de residuo ordinario se tienen como resultado inviable, dado que se tiene como se puede observar en la tabla, todos los valores de salida en cero. Por lo tanto, no se puede realizar un análisis dado que no se puede maximizar o minimizar entradas o salidas si todas estas salidas son nulas. A nivel industrial, se puede observar que las industrias 4 y 5 presentan las mejores eficiencias seguidas a las industrias 3, a modo general de los modelos. En el modelo VS, output con una muestra multiplicadora, el resultado estadístico es nulo, debido a que la industria 2 no registra ninguna salida. A nivel de análisis industrial, se puede observar que debido a que no se encuentran con varias entradas para las unidades de decisiones, la mayoría de estos modelos muestran un comportamiento no determinístico. Sin embargo, según la metodología, se observa que en el modelo BRS, con orientación a outputs en la forma multiplicadora, muestran unas eficiencias que cumplen con el análisis anteriormente expuesto. Papel, cartón, plástico muestran eficiencias de 1 y metales del 0,45. Conclusiones. Una clave para solucionar los problemas medioambientales es el tratamiento y valorización de los residuos. Dado que los desechos son tanto contaminantes como recursos potenciales, la eficacia de la gestión de estos desechos es particularmente importante para el desarrollo sostenible de los países industriales emergentes. Según el punto de vista de modelado teórico, considerar modelos de A clásicos con inputs y outputs nulos inviabiliza los DMU. Por tanto, se puede aplicar modelos de A no clásicos como el Wu, y el expuesto por Dan Lee en el 2020, que consideran modelos aditivos de 2 etapas, salidas que se convierten en entradas, donde los residuos postindustriales son productos intermedios no deseados. El principal hallazgo es que se tienen eficiencias que exhiben un patrón de desarrollo muy diferente según el nivel de análisis. Así, la eficiencia del reciclaje y reutilización es un reflejo de la estructura de la industria y el tipo de residuo. Las políticas públicas industriales podrían tener un enfoque de incentivos generados en el marco de la aplicación de estrategias de economía circular. Si el gobierno puede limitar las emisiones totales causadas por el proceso de fabricación, es el caso de Nueva Zelanda, en donde se pueden guiar futuras políticas y expone un esquema de intercambio de emisiones de carbono. Por último, el DEA permite la realización de un benchmarking según el nivel de análisis de unidades de toma de decisión. Sin embargo, un DEA con componente de evaluación sostenible puede calcular eficiencias que pueden guiar a la toma de decisiones con resultados positivos para industria, sociedad y gobierno. Muchas gracias por su atención. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.